Derivada de una función. Reglas básicas. Se presenta la respuesta a los ejercicios del video anterior titulado Concepto de derivada 1. Desarrollo por su definición. Observar, pensar y concluir. La derivada de una función se puede determinar en forma directa aplicando algunas propiedades básicas. ¿Cómo hacerlo? Los ejercicios propuestos para calcular su derivada en el video anterior son estos. Y este es el resultado final después de haber aplicado el límite cuando h tiende a 0. Entonces, hay que observar los ejercicios con sus resultados, pensar y concluir cómo se puede calcular la derivada en forma directa. Después de las conclusiones, se puede determinar la derivada de las siguientes funciones. Primero, derivada de 7x a la 3. 3 por 7 es 21, al exponente se le resta 1, se obtiene 21x a la 2. Segundo, derivada de 5x a la 2. 2 por 5, 10, se le resta 1 al exponente, se obtiene 10x, y el 3 es una constante, no tiene derivada. Tercero, derivada de 7x a la 3 es igual a 21x a la 2. Derivada de 5x a la 2 es igual a 10x. Derivada de x, el exponente es 1 y el coeficiente es 1, 1 por 1, 1. Y 1 menos 1 es igual a 0, entonces queda x a la 0. Pero x a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de x es igual a 1. El 10 es una constante, no tiene derivada. Cuarto, derivada de x a la 5 es igual a 5x a la 4, menos derivada de 4x a la 3, 3 por 4, 12, x a la 2, menos 12x a la 2. Derivada de x es igual a 1, más 1, y el 9 es una constante. Quinto, derivada de x a la 3, 3 por 1, 3, x a la 2, menos derivada de 5 medios de x a la 2. 2 por 5, 10, dividido en 2 es 5, x a la 1, menos 5x a la 1, es decir, menos 5x, más derivada de 2x es igual a 2, el 8 es una constante. Sexto, derivada de 3 medios de x a la 4, 4 por 3, 12, dividido en 2 es igual a 6, y se le resta 1 al exponente, se obtiene 6x a la 3. Derivada de 5 cuartos de x a la 2. 2 por 5 es 10. Dividido en 4, o simplificando, se obtiene 5 medios de x a la 1, restándole 1 al exponente. Menos la derivada de 10x, que es igual a 10. Número 7. Derivada de 2x a la 7 es igual a 2 por 7, 14, x a la 6. Derivada de menos 3x a la 5 es igual a 5 por 3, 15, x a la 4, se obtiene menos 15x a la 4. Derivada de x a la 3 es igual a 3x a la 2, y la derivada de menos x es igual a menos 1. Entonces, la derivada de una constante, como se observó en el desarrollo de estos ejercicios, 10 es constante, 3 es constante, 9 es constante, 8 también. Aquí no sale ninguna derivada, por lo tanto, la derivada de una constante es igual a 0. Segunda propiedad, la derivada de x, como se observó en los ejercicios, x su derivada es igual a 1, x su derivada es igual a 1, por lo tanto, la derivada de x es igual a 1,
Tercero, derivada de x a la 2 es igual a 2x. Cuarto, derivada de x a la n. N exponente multiplica a 1 coeficiente. Entonces queda n por x y a este exponente se le resta 1. Así se obtiene n por x elevado a la n menos 1. Quinto, derivada de ax a la n. Como se observó en el desarrollo de los ejercicios propuestos, se multiplica el coeficiente por el exponente, 7 por 3, 21, y se le resta 1 al exponente. La derivada de ax a la n es igual. Se multiplica el coeficiente por el exponente para obtener a n por x y se le resta 1 al exponente. Así se obtiene a por n por x a la n menos 1. Sexto, derivada de una suma de funciones. Esta es una función sumada con esta función. En este caso, esta es una función de x, esta es otra función. Esta es una función, esta es otra función, esta es otra función y esta es otra función. El resultado de la derivada de una suma de funciones es igual entonces a la suma de las respectivas derivadas de cada una de las funciones. Entonces, la derivada de esta suma de funciones corresponde a la suma de las respectivas derivadas de las funciones. Número 7. Derivada de 1 sobre x. F es igual a 1 sobre x. Esto es igual a x a la menos 1, aplicando esta propiedad de los exponentes. 1 sobre x a la n es igual a x a la menos n. Entonces, aplicando la propiedad fundamental de la derivada, se multiplica el exponente por el coeficiente, menos 1 por 1 es igual a menos 1, y se le resta 1 al exponente, menos 1 es igual a menos 2. Así se obtiene, aplicando esta propiedad, que x a la menos n es igual a 1 sobre x a la n. Entonces se obtiene que la derivada es igual a menos, menos, 1 sobre x al cuadrado, es decir, la derivada de 1 sobre x es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Octava, la derivada de 1 sobre x a la n es igual. 1 sobre x a la n se puede escribir como x a la menos n, aplicando esta propiedad de los exponentes. Así se obtiene. El exponente multiplica el coeficiente, menos por más menos 1 por n queda menos n. Y se le resta 1 al exponente para obtener x a la menos n menos 1. Factorizando el signo menos se obtiene menos n por x a la menos n más 1. Volviendo a aplicar propiedades de los exponentes, se obtiene x a la menos n es igual a 1 sobre x a la n, entonces la derivada de la función es igual a menos n multiplicado por 1 sobre x a la n más 1. Esto es igual a menos n sobre x a la n más 1. Calcular la derivada de f de x igual a 1 sobre x a la 6. Se escribe x a la menos 6 y se multiplica menos 6 por 1 es igual a menos 6. A menos 6 se le resta 1, queda menos 6 menos 1. Así se obtiene menos 6x a la menos 7. Aplicando esta formulita de los exponentes se obtiene que la derivada de la función es igual a menos 6 por 1 sobre x a la 7, y esto es equivalente a menos 6 sobre x a la 7. Entonces, la derivada de 1 sobre x a la n es igual a menos n sobre x a la n más 1. 9. Derivada de la raíz cuadrada de x. Escribiendo la raíz cuadrada de x como x a la 1 medio, se obtiene entonces que la derivada es igual a 1 medio multiplicado por 1 es igual a 1 medio,
de x se le resta 1 al exponente, 1 medio menos 1 es igual a la menos 1 medio. Por eso queda 1 medio de x a la menos 1 medio. Aplicando propiedades de los exponentes se obtiene que la derivada de la función es igual a 1 sobre 2 x a la 1 medio. Estaba x a la menos 1 medio, pasó a ser x a la 1 medio. Esto es igual entonces a 1 como numerador y 2 que multiplica a x a la 1 medio es lo mismo que raíz cuadrada de x. Racionalizando el denominador, es decir, multiplicando por raíz de x, arriba y abajo, se obtiene 1 por raíz de x es igual a raíz de x y 2 por raíz de x es simplemente igual a 2 por raíz de x al cuadrado, que queda 2x. Entonces, la derivada de la raíz cuadrada de x es igual a raíz cuadrada de x sobre 2x. Ejercicios. Determinar la derivada de las siguientes funciones.